Hoy, buenas tardes. Hoy tenemos por delante un siglo apasionante. Es el siglo XVIII, un siglo de cambios en el que se empiezan a fraguar los profundos cambios que sobre todo tendrán incidencia en el XIX en el mundo occidental, en el horizonte occidental. Como todo cambio, viene precedido de una serie de modificaciones ideológicas, de cambios en la mentalidad que introducen tanto teóricos como gente que lo lleva al terreno de los prácticos, esas nuevas teorías que hemos visto en las ideas de la Ilustración. Bueno, estos cambios vienen inducidos por una serie de factores demográficos, sociales, económicos, institucionales y bueno, una evolución política y social en general. ¿Cómo era la sociedad del siglo XVIII así en general? Bueno, pues lo que más destaca en esta sociedad es que empieza a suceder un cambio demográfico, ¿no? Unas tendencias demográficas. Empieza a aumentar el número de habitantes. A finales del siglo XVII se calcula que en Europa vivían aproximadamente unos 115 millones de habitantes y en el año 1789, a finales del 18, ¿no? Como sabemos es la fecha simbólica que se toma, ¿no? Como inicio de la Edad Moderna. Pues había ya unos 187 millones de habitantes, con lo cual durante esta centuria, ¿no? Durante este siglo hay un aumento notable de demográfico, ¿no? Y esto lo que provocó fue una serie de transformaciones y de mejoras que se plasman en la revolución industrial. No fue un desarrollo demográfico uniforme, ni mucho menos, tanto a nivel de países como dentro de los países a nivel de regiones. Por ejemplo, Inglaterra experimentó un aumento del 75% de su población desde finales del 17 hasta finales del 18. En general, las regiones orientales tuvieron un aumento demográfico mucho más fuerte, más notable que las regiones occidentales. Por ejemplo, los mayores índices de crecimiento demográfico se dieron en Prusia, ¿no? El norte de lo que es hoy Alemania, ese antiguo estado que ya desapareció, Prusia, en Hungría o en Rusia, ¿no? En España y en Francia el aumento de la población fue aproximadamente el 30-35% según estimaciones. En España se pasó de 7 millones y medio de habitantes a finales del 17 a 11 millones de habitantes. Bueno, esta transformación demográfica en el siglo XVIII lo que hace es empujar hacia nuevas formas de organización, en las nuevas estructuras, pero en el 18 se mantiene un régimen demográfico antiguo, ¿no? Hay que decir que está caracterizado este régimen demográfico antiguo, está una cuestión de geografía muy importante, se caracteriza por una alta natalidad y una alta mortalidad. ¿Y dónde empiezan a surgir esos cambios? Bueno, pues esos cambios inciden sobre todo en un régimen demográfico de tránsito que se caracteriza por el descenso de la mortalidad, ¿vale? Por una serie de factores se achacan a una mejora de la alimentación y demás. Al final parece ser que los últimos estudios lo orientan hacia un cambio climático, una mejor situación de la climatología, que era bastante fría hasta entonces, que facilitó, que mejoró las cosechas y hubo mayor abundancia de alimentos, ¿no? La gente se empezó a alimentar mejor. Esto es lo que dicen los últimos estudios.
¿Qué tenemos interiorizado con respecto a este cambio demográfico? Que desciende la mortalidad porque mejoran las condiciones sanitarias, que es cierto, pero bueno, afectó en términos generales, afectó a una pequeña parte de la población, esas mejoras higiénicas y esas mejoras sanitarias. ¿Qué más cosas se pueden comentar sobre la transición demográfica? Que es un proceso lento y complejo que se termina consolidando ya en el siglo XIX. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el siglo XVIII sigue siendo un régimen demográfico antiguo, ¿no? Con una alta natalidad y una alta mortalidad que empieza a descender lentamente, ¿no? Y de ahí ese aumento de la población, sobre todo ya en el XIX. Causas del despegue demográfico, como comentaba, el descenso de los índices de mortalidad. Ya la última gran crisis demográfica que sucedió en la Europa Occidental fue en el año 1708, si no me equivoco, aunque siguieron existiendo las epidemias, la gripe, las pestes en general y las hambrunas, pero ya nunca fueron tan demoledoras como sucedieron en el siglo XVII, que tras un lentísimo crecimiento de la población venía un desastre que volvía a bajar esos índices de población. Se introducen nuevos cultivos que vienen de América, ¿no? Tras la expansión de los europeos en América, una de las consecuencias fue la introducción de nuevos cultivos que paliaron, ¿no?, la carestía de cereales o años de malas cosechas de cereales. Otros cultivos eran más resistentes a esas malas cosechas y podían compensar de alguna manera esa carestía de trigo, de cebada y demás. Con la introducción del maíz, de la patata, como cultivos principales, también de tomates, ¿no?, y demás. Bueno, hay una mejora de la higiene que es poco notable, como comentaba ahí. Sí que empieza a introducirse esa idea de necesidad de mayor salubridad a nivel urbano y a nivel social también, ¿no? Ahí empiezan a introducirse mejoras médicas, ¿no? Las vacunas, la lucha contra las graves enfermedades, epidemias como la viruela, que eran demoledoras. La vacuna se descubre en el año 1796, aunque ya la incidencia de este descubrimiento es bien entrado el siglo XIX. Bueno, las causas de este aumento demográfico, como comentaba, sigue siendo motivo de discusión el descenso de las guerras, los avances de medicina, pero esto en realidad afectó a una parte minoritaria de la población europea. Las últimas, lo que comentaba, ¿no? Parece ser que una mejora de las condiciones climáticas, una mayor seguridad, permitió una extensión de los cultivos y permitió que la gente se alimentara mejor. Los europeos viven más porque se alimentan mejor, dice Benassar et al. En una obra del año 2005, a ver cómo se llama, que la tengo por aquí apuntada. Benassar et al. Pobres et al. Que son los que hacen gran parte del trabajo y quedan ahí como et al. Ad libitum, ¿no? Benassar, voy a nombrar algún et al. Blayaul, Denis, Jacquard, Lebrun, Historia Moderna, de la editorial Akal. Historia Moderna, se llama la obra de Benassar et al. Et al y lo demás, ¿no? Estructura social. Vamos a hablar ahora de la estructura social. ¿Cómo era la sociedad estamental? Bueno, ya lo hemos apuntado en anteriores vídeos. En el siglo XVIII, la sociedad estamental empieza a mostrar grietas, empieza a agrietarse, a desvanecerse, ¿no? De una manera lenta,
por las que se abren paso unas incipientes, es por esta grieta se abren paso unas incipientes clases sociales que buscan movilidad, participación política y mayor protagonismo. Hablamos principalmente de la burguesía, esa clase urbana que había accedido dentro de la burguesía. Había muchos niveles, pero la alta burguesía tenía un gran poder económico, pero tenía poca capacidad en este sistema de estados modernos absolutistas, tenía poca o ninguna capacidad de tomar decisiones. Los estamentos del antiguo régimen, nobleza, clero y estado llano. Y aquí hay que matizar porque se habla de estado llano con unas grandes diferencias dentro del estado llano, porque dentro del estado llano está esta alta burguesía urbana con un grandísimo poder económico, y también pertenecen a este estado llano los campesinos, los proletarios del campo, ¿no? La gente que tenía su fuerza de trabajo como único bien disponible y que ponía al servicio de los propietarios, en muchos casos de este estado llano, también pertenecientes a este estado llano, para subsistir en esta sociedad estamental que empieza a agrietarse, como digo, en el siglo XVIII. Las diferencias socioeconómicas son muy marcadas, como comentaba, en el estado llano. Dentro de la cúspide hablamos de ricos comerciantes, hablamos de mercaderes, hablamos de artesanos, de profesionales liberales, médicos, arquitectos, inventores, pero que están desprovistos de mecanismos que les garantice una promoción social, a pesar que en este estado llano esta cúspide vivía bien económicamente, pero no tenían opciones de promoción personal ni de participación en la vida pública, en la política. ¿Y quién está en la base? La mayoría del estado llano y la mayoría de la sociedad pertenecía a la base. Los campesinos y un incipiente proletariado que trabajaba en esas protoindustrias, que se desarrollarán ya a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido, a principios del siglo XVIII en el resto de Europa. En un proceso más tardío, a mediados del siglo XVIII, empezarán a desarrollarse este incipiente proletariado. No tenían posesiones, ni campesinos ni proletariados, incipientes, solo su trabajo. Tenían una calidad de vida malísima, una esperanza de vida muy baja, poco más o menos como en el Neolítico, 35, 40, 45 años, no más. Era difícil que superaran esa edad. Gente campesina que trabajaba el campo de sol a sol, como se dice en el sabio refranero castellano. Y además, esta mano de obra del campo que empieza a sobrar con la maquinización del campo, ¿no? Con la explotación agraria mediante máquinas, empiezan a sobrar, empiezan a desplazarse a los lugares donde hay fábricas, al sistema fabril en Inglaterra, y además allí pierden más calidad de vida aún. ¿Cómo era el campo en el siglo XVIII? El campo estaba controlado por los grandes propietarios, que no los trabajaban. Eran la nobleza y el clero, los estamentos privilegiados, que además no pagaban impuestos en estos estados, en estas sociedades estamentales, en estos estados modernos, en estas monarquías absolutas. Algunos burgueses, como forma de ennoblecimiento, lo que hacen es invertir sus beneficios, invertir sus recursos económicos en el campo para buscar esos títulos nobiliarios, porque
la nobleza y el clero hasta entonces estaban muy ligados a la posesión de tierras. Eran rentistas, es decir, no trabajaban en el campo, sino que vivían de las rentas que le proporcionaba el campo. Los nuevos propietarios de latifundios que empiezan a aparecer en el siglo XVIII empiezan a explotar con una visión capitalista estas grandes extensiones de tierra y se empiezan a enriquecer con él, además, ¿no? Los pequeños propietarios, cultivadores, esa pequeña y mediano campesinado empieza a disminuir, ya era pocos, pero cada vez menos empieza a desaparecer porque no pueden competir con esa nueva forma de explotación de los latifundios. Por otro lado, los arrendatarios, los aparceros, son los que peores, junto con los jornaleros, los que peores condiciones de vida, porque cada vez en este siglo XVII lo vimos, un siglo de crisis, cada vez se les exigía más rentas y cada vez podían pagar menos esas rentas que aumentaban, que les pedían los dueños del campo, ¿no? Que les arrendaban las tierras. Los jornaleros, que aumentan en número, sin embargo, se encuentran con ese dilema que cada vez hay menos trabajo en el campo. La maquinización lo que produce es un descenso de las necesidades de mano de obra en el campo. Y esta mano de obra empieza a derivarse hacia los lugares en los que se están instalando las incipientes industrias. ¿Cómo era la estructura social urbana? ¿Cómo se vivía en las ciudades? ¿Quién la formaba? ¿Quién formaba las ciudades del siglo XVIII? Por un lado, la alta burguesía, como hemos dicho, ¿no? Que se perfila como el grupo social dominante dentro del horizonte urbano, que accede al estrato más alto, pero que no tiene capacidad de decisión política en estas ciudades. La riqueza de la burguesía se basa en este siglo XVIII en la posesión de bancos, de fábricas, de medios de transporte y de capital, digamos, empieza a acumular capital. Dentro de las ciudades también hay una capa bastante notable de ilustrados que tienen un menor poder adquisitivo, que no viven mal, pero que tampoco tienen poder de decisión política. Hablamos de médicos, de abogados, de profesores universitarios, de músicos, de científicos, gente ilustrada, ¿no? Que son los que aportan esas ideas innovadoras, son los que introducen las ideas, los que lanzan nuevas ideas de organización política, los que traen la ciencia, los que acercan la ciencia y tratan de llevarlo al terreno práctico. En una tercera capa podemos encontrar en las ciudades del siglo XVIII a trabajadores manuales, los que quedan del sistema gremial, ¿no? De que se desarrolló durante toda la Edad Media, la Edad Moderna, maestros y oficiales de ese sistema de producción gremial que empieza a declinar en este siglo XVIII, es un siglo de grietas. 18 yo lo asociaría con grietas en la sociedad estamental, grietas en las estructuras sociopolíticas y económicas. Y aquí se ve muy bien, ¿no?, cómo la producción gremial empieza en declive a favor de esa producción fabril, de esos nuevos modos de producción. Y encontramos también en las ciudades proletariado, en las ciudades donde hay industria moderna, ¿no?, que empieza a desarrollarse, con unas duras condiciones de insalubridad, jornadas de hasta 16 y 18 horas, ¿vale? Y salarios de miseria que no les alcanzaban ni para comer. Esta situación provocó y empezó a protagonizar huelgas ya a finales del siglo XVIII, en el siglo XVIII, y
lo que apunta es a una incipiente organización del movimiento obrero, que en este momento no estaba para nada organizado en el siglo XVIII ni consolidado, pero en esta huelga se empieza a tomarse conciencia de la necesidad de unirse. Dentro de este proletariado hay algunas ínfimas capas que son los técnicos, digamos, que tienen formación profesional y que sí que tenían unas, dentro de que eran también proletarios, pero tenían una mejor vida. ¿Y cómo evoluciona la sociedad moderna para dar paso a la sociedad de clases contemporánea? Bueno, esta división tripartita de la sociedad, que como hemos visto no es tan tripartita, sino que es multipartita, pero en términos legales digamos que es así, tripartita: nobleza, clero y estado llano, porque dentro del clero también había estado llano. Donde no había estado llano era la nobleza, pero dentro del clero sí estaba el alto clero y el bajo clero, muy ligado al mundo rural, ¿vale? Eran tan pobres como la gente del campo, no poco más. Quizás sí que tuvieran para comer 2 o 3 veces al día, pero poco más. No tenían tampoco una vida mucho mejor. Bueno, esta división tripartita de la sociedad en el primer tercio del siglo XVIII empieza a perder su razón de ser por los cambios en los modos de producción. No representa la realidad social que empieza a cambiar. No es significativa, no, sí es significativa, pero no es, digamos, adecuada, ¿no? Esta división social, la burguesía, ¿no? Que empieza a aparecer, ¿no? Los trabajadores, el proletariado, el estado llano empieza a cambiar. Hay un proceso de ennoblecimiento para el acceso de la nobleza, ¿no? O sea, perdón, de la burguesía, a esos cuadros dirigentes que no tienen, es la única manera que tienen, la única grieta que ven en el sistema estamental es acceder a la posesión de la tierra en este proceso de ennoblecimiento, pero bueno, fue algo más bien puntual. El acceso a la promoción social estaba bastante cerrada, ¿no? Esto fue una pequeña grieta. Dentro del clero sí que había cierta alternativa, favorecido por la fundación de nuevas religiones cristianas, pero en general el ennoblecimiento estaba cerrado. Era una nobleza de sangre, una nobleza que buscaba la pureza y que no permitía el acceso del estado llano, del pueblo llano, por muy burgueses y por muy ricos que fueran, en general. Otra característica de esta que dio lugar a esta evolución de la sociedad fue la pérdida del poder universal de la Iglesia, una progresiva pérdida que culmina en este siglo XVIII. Es el siglo de la razón, el siglo de las luces, de la ilustración, que se impone sobre esa visión creencial, esa visión de la fe, aunque no pierde los privilegios, la Iglesia, el alto clero, las altas instituciones de la Iglesia. Es bueno diferenciar también para que no tengamos una idea, para que el alumnado no se haga una idea cerrada, una sociedad dividida en 3 bloques monolíticos, que no se corresponde con la realidad. Bueno, el discurso eclesiástico pierde poder a favor de este discurso de la razón, ¿no? Y esto provocó el inicio de la defensa de la igualdad de inteligencia entre el hombre y la mujer. Empezó a plantearse esa idea que las mujeres, fíjense qué idea más loca, ¿no? Que las mujeres tenían la misma inteligencia que los hombres, que no había diferencia, qué idea más revolucionaria. Pues sí, lo fue, en ese momento lo fue. Y el punto de inicio está aquí, en el siglo XVIII, con la pérdida de poder del discurso eclesiástico oficial. Dentro de la Iglesia también había voces disonantes.
siempre hay que dejar una puerta abierta a la duda y no formarse dogmas en la cabeza. Pero bueno, en general fue así. Los gremios también empiezan a desaparecer, como hemos visto, combatidos por esa burguesía capitalista en este siglo XVIII. En general, hay que decir que las tensiones entre economía paralizada y sociedad desigual y cerrada dieron lugar en Francia al primer estallido tras la unión de la burguesía despechada y el campesinado condenado a la servidumbre por la aristocracia nobiliaria. 1789. ¿Cómo era en los países europeos? ¿Qué diferencias había entre unos países y otros? Esta sociedad estamental. Bueno, hay diferentes situaciones, como vamos a ver. Las clases privilegiadas en general mantienen su estatus tradicional en Polonia y en Suecia. En Rusia es la gran categoría social preeminente, las clases privilegiadas, la nobleza, ¿no? Como vemos, hasta el año 1917, en que se rompe de una manera brutal este orden social, este orden estamental. En Prusia y en Austria, estas clases privilegiadas están muy vinculadas a los altos cargos del ejército. Y en la península ibérica, en España, Portugal, Italia y en los Países Bajos mantienen su estatus sin apenas variaciones durante el siglo XVIII. En el Reino Unido dominan las cámaras representativas y la nobleza poseía la tierra y las empresas de ese momento eran los landlords, los señores de la tierra. En Francia mantienen los privilegios como la exención fiscal y las prerrogativas judiciales tanto el alto clero como la nobleza. Una nobleza de sangre, también estaban esta nobleza que proviene de la burguesía a través del acceso a los latifundios, a la compra de tierras, los parlamentarios conservadores y los altos funcionarios reformistas. ¿Cómo era el campesinado y el obrero? Bueno, pues tenían una situación más feudal, empeoran su situación en general en toda Europa. Por ejemplo, en Turquía y en Rusia se mantiene la gleba, que era esa situación de permanente sujeción a la tierra que cultivaban desde que nacían hasta que morían. La nobleza aumenta, además en estas tierras del este de Europa aumenta sus privilegios. En Polonia, Prusia, Austria y Hungría, el siervo es directamente propiedad del señor. Poca diferencia con la esclavitud, aunque alguna diferencia legislativa. Para ser rigurosos, los principados de Alemania, digamos que suponen una zona de transición entre esta sociedad servil, ¿no? Este campesinado siervo, sujeto a la tierra, que forma parte de las posesiones de los señores, y la situación que vemos en los Países Bajos, donde predomina el arrendatario libre, en Italia, donde la servidumbre es escasa, en la península ibérica, donde abundan los campesinos libres arrendatarios, ¿vale? En el Reino Unido, donde los campesinos propietarios van desapareciendo, se convierten o bien en burgueses, si consiguen acumular tierras, ¿no? O en proletarios, si son expulsados en este sistema que veremos luego de las enclosures, ¿no? De los cierres, ¿no? De la apropiación de tierras comunales, que se da durante todo el XIX, que empieza en el siglo XVIII. Las tierras comunales pasan a manos de los landlords, de los señores, y los campesinos que antes eran propietarios y que disponían de esas tierras comunales compartidas entre la comunidad, entre el pueblo, pasan a ser asalariados de los landlords, de los señores. Y en Francia encontramos una gran diversidad de situaciones entre el campesinado y los obreros. Hay tanto campesinos libres como arrendatarios, siervos y pequeños propietarios. ¿Y la burguesía? ¿Cómo era la burguesía?
en Europa? Bueno, pues fue la que dirigió el capitalismo. Algunos se ennoblecieron y se unieron a la aristocracia. Fueron los portadores de la idea de libertad, igualdad y fraternidad usado en su beneficio en la Revolución Francesa. Era una clase poderosa sin participación políticos. En el norte de Italia, en los Países Bajos y en Francia. En el Reino Unido la burguesía no fue revolucionaria porque ya tenían acceso a la participación política y la burguesía era muy escasa en España, en Portugal y en general en gran parte de Italia. ¿Cómo eran las mentalidades sociales del siglo XVIII? Bien, pues es otro asunto importante a tratar. No me quisiera extender mucho, pero es que hay mucho que contar de este siglo XVIII, es muy importante. Las nuevas ideas de la Ilustración tuvieron un papel relevante en los cambios socioeconómicos del siglo XVIII. La Ilustración fue un amplio movimiento cultural que se vivió en la Europa del XVIII, aportando ideas para mejorar el antiguo régimen al final de su etapa y marcando el inicio de un nuevo tiempo político. En este siglo XVIII, como comentaba antes, comienza a abordarse el papel de las mujeres, especialmente cuestionado su rol subordinado a los hombres tras la Revolución Industrial. Los lemas de igualdad, fraternidad y libertad abrieron un nuevo enfoque y discusión sobre su rol, su papel. Rousseau, por ejemplo, pensaba que las mujeres tenían que estar al servicio de los hombres. Sin embargo, tuvo algunos defensores dentro de la nobleza también, como el marqués de Condorcet. Creo que lo he dicho bien. Condorcet. El marqués de Condorcet. Que modifican. Pensaba que había que modificar las leyes para acabar con esa subordinación de la cual Rousseau era partidario. Hubo algunas mujeres ilustradas como Olympe de Gouges, creo que se hizo así también, ando de francés justito. El A1 y poco más, me defiendo a duras penas. Los derechos de la mujer y la ciudadana fue la obra de Olympe de Gouges. Sophie Germain hizo alguna aportación también a la Ilustración y María Sibila fue una naturalista alemana fundadora de la entomología, esta ciencia que estudia los insectos. Por citar algunas. Cambios institucionales, porque la historiografía cuenta con ellas, que es el 50% de la población mundial, con lo cual hay que tener presente el papel de la mujer, siempre a la hora de estudiar y de profundizar en la historia. Es muy importante porque nos aporta unos enfoques amplios, mucho más amplios, y tendremos un mapa mucho más completo y para la reflexión y para la interpretación de los procesos históricos. ¿Cómo fueron los cambios institucionales? Bien, las monarquías absolutas del 17 empezaron en el 18 a abrir paso a un nuevo modelo que justificaba el ejercicio del poder en base a la razón y no en base a la divinidad, ¿no? El despotismo ilustrado fue una de las grandes aportaciones que hizo el negar el origen divino del poder, como Hobbes, ¿no? Y el origen contractual del Estado moderno, que decía Maquiavelo. El despotismo supuso un freno a las instituciones aristocráticas. Era conveniente que las instituciones como las dietas, los estados generales, los parlamentos, fueran débiles o estuvieran en desuso a favor de la monarquía absoluta.
ya que las reclamaciones que pudieran llevarse a cabo en estas instituciones dificultarían los planes de las monarquías ilustradas, que frenaron su desarrollo. En 1789, como sabemos, fecha simbólica que marca un antes y un después en la Europa occidental, principalmente, que se extendió a gran parte del mundo, ¿no? Se convocan los estados generales después de muchos años sin convocarse en Francia. La península ibérica, España, Portugal, Italia o Rusia, las instituciones aristocráticas apenas existen. En el Reino Unido, Polonia o las Provincias Unidas sí que tuvieron una mayor importancia. Y ahora vamos a hablar de la economía del siglo XVIII, la coyuntura económica, el marco general que tenemos, la fotografía general del siglo XVIII económico. Es un siglo XVIII de prosperidad general, una mejora de la economía en general, transformaciones en la agricultura, se lleva al terreno práctico algunas teorías agrícolas, ¿no? que proporcionan unos mejores rendimientos agrícolas. Al mismo tiempo, el comercio, que ya se desarrolló en el siglo XVII o se extendió en este siglo XVIII, mejora, se extiende aún más. Es el inicio de la revolución industrial del siglo XVIII también. Y es el siglo en el que surgen nuevas teorías y prácticas económicas. En el siglo XVIII el mercantilismo sucumbió ante el librecambismo. Es el inicio del cambio que se da en la Inglaterra de Cromwell a mediados del siglo XVII y en Europa un siglo después, a mediados del siglo XVIII. Es el triunfo de la corporación ante el individualismo. Con este marco podemos decir que en la agricultura hay una serie de transformaciones en el siglo XVIII, un siglo predominantemente agrícola. No olvidemos que la agricultura, la base agrícola sigue estando presente, sigue dominando el siglo XVIII. Los latifundios estáticos es una técnica antigua que sustenta el antiguo régimen. El modelo agrario feudal sigue existiendo en el siglo XVIII, domina la Europa del siglo XVIII y se basaba en un utillaje muy rudimentario, un escaso abono de la tierra, una baja productividad, no había apenas inversiones, estaba dirigida sobre todo al autoconsumo. No había una producción con excedentes como para comercializarlo. Empieza a entrar en crisis el siglo XVIII, empiezan a abrirse grietas en este modelo agrario feudal por el aumento demográfico que requiere un mayor consumo de alimentos, aumenta la demanda, con lo cual aumentan los precios y hay una necesidad de mayor producción. Los privilegios de los propietarios, de la nobleza y el clero siguen vigentes. Con lo cual, la necesidad de impuestos, de más impuestos para financiar las guerras, la política exterior de los países, vuelve a cargar una vez más en el campesinado, ¿no? Los latifundistas presionan a los campesinos para que entreguen más producción y ampliaron sus posesiones. Al campesinado le dan por todas partes desde el Estado para que pechen más porque necesitan financiar esas guerras, esa política exterior, y desde los propietarios de los latifundios, la nobleza y el clero principalmente, y la burguesía ennoblecida, o que buscaba ese ennoblecimiento para que entreguen más producción ante la demanda de más alimentos y el aumento de los precios para ganar más dinero, en definitiva, para tener más poder económico. Los campesinos se enfrentan a más problemas por esta mayor presión, por esta doble presión que aumentan y cada vez tienen menos tierras disponibles.
también se enfrentaban a periodos de carestía de alimentos y a épocas de hambruna. Este sistema del antiguo régimen, por lo tanto, no podía dar una respuesta a los problemas que se anquilosaban en el campesinado, ¿no? Hay un conflicto de intereses que culmina con la Revolución Francesa, con una transformación de los siervos en campesinos dueños de la tierra a partir de la Revolución Francesa. En Francia es donde se dio este proceso, no solo la revolución, sino esa transformación del campesinado de siervos en pequeños y medianos propietarios de tierras. Tanto es así que influyó en el desarrollo industrial este modelo. Aparece un nuevo modelo de explotación pequeña, autosuficiente, que comercializa, esto es en Francia, ese pequeño excedente que anuncia el sistema capitalista. En Europa Oriental continuó ese sistema feudal. ¿Y dónde se empieza a dar este modelo agrario capitalista en el siglo XVIII? En el Reino Unido. Es donde se da, que es donde se inicia la revolución industrial, consecuencia de este cambio de modelo agrario a un modelo agrario capitalista, un modelo agrario feudal a un modelo agrario capitalista. La mayor productividad, con técnicas más modernas, con el abono, con inversiones y con comercialización de la producción. Esto empezó a darse mediante una serie de las Enclosures Acts, ¿no? Los burgueses empezaron, que tenían poder político, empezaron a introducir medidas legislativas que iban encaminadas al cierre de las tierras comunales para agrandar los latifundios, ¿no? Las enclosures, por el aumento del precio de los cereales. Buscaron acabar con el sistema de open fields, de campos abiertos, cercando las propiedades. La burguesía consiguió introducir legalmente este proceso hasta el año 1830. Y el capitalismo agrario lo que hizo fue provocar la ruina de pequeños campesinos, con lo cual empezó a deambular, por decirlo de alguna manera, una amplia masa de campesinos que era mano de obra barata que nutrió ese proceso de industrialización, que fueron los que propiciaron, los que hicieron posible la revolución industrial en Inglaterra, el primer país en el que empezó a darse este proceso de transformación socioeconómica. El modelo agrario capitalista proporcionó alimento a una población creciente que además esta población creciente contaba con poco más de poder adquisitivo y que hizo posible la viabilidad de esta incipiente transformación industrial. Vamos a hablar ahora del desarrollo del comercio mundial. El proteccionismo del siglo XVIII provocó la ruina de numerosos comerciantes, más impuestos que se cargaban a la burguesía comercial, mientras la aristocracia seguía manteniendo privilegios. Esa exención de impuestos no pagaban. El siglo XVIII supuso un importante desarrollo del comercio mundial, que hunde sus raíces en el siglo XVII, en las Provincias Unidas, en la Inglaterra, que desarrolla un complejo aparato económico, por ejemplo, dio lugar a la aparición de una de las bolsas de valores, de las letras de cambio, del primer banco central en Ámsterdam en el siglo XVII. A partir del año 1700, América fue el objetivo comercial de las potencias europeas, y esto requería la construcción de una potente flota naval. John Leach, el historiador, habla de una revolución comercial y marítima previa a la revolución industrial. Para él fue clave esta revolución comercial. En general,
el cambio del mercantilismo al capitalismo durante el 18 se dio en muchos países que defendieron sobre todo el libre comercio, como pudo ser el caso del Reino Unido, que empezó este proceso con las políticas de Cromwell, las actas de navegación que convertían a las colonias en suministradoras de materias primas y consumidoras de manufacturas de la metrópolis. Luis XIV y su ministro Colbert también abrieron este camino. Ellos fueron mercantilistas, pero empezaron a abrir esas vías, ¿no? En el siglo XVII. El mercantilismo tardío en España vino de la mano del Marqués de la Ensenada a principios del siglo XVIII. Aunque aquí hay que decir que a finales del reinado de Carlos II se intentó una política mercantilista que favoreciera esa incipiente industria que empezaba a darse en otros lugares. Hubo intentos serios en el año 1685, algo así. Además, se consiguió sanear la economía. Los austrias traspasaron, tras la guerra de sucesión, a los Borbones, la nueva dinastía, una economía saneada. Gracias a estas medidas que llevaron a cabo los gobiernos del reinado de Carlos II. Las principales rutas comerciales que se abrieron, una ruta comercial en Europa norte-sur, este-oeste, ¿no? Los 4 ejes, una ruta hacia el extremo oriente con China y con India, dominada por Inglaterra, y una ruta americana que era la más productiva entre Europa, el Golfo de Guinea, donde capturaban a esclavos que vendían para el campo en América y para el trabajo en las minas y demás. Y volvía en forma de productos que se revendían. Era todo un sistema comercial profundo y completo, ¿no? En ese tiempo, aunque sí que se introdujeron, empezaban a cuestionarse también con la Ilustración, empezaron ciertos planteamientos de abolición de la esclavitud, pero eran incipientes en ese tiempo. Hay que pensar que no existían los derechos humanos. No podemos trasladar el ser presentistas, ¿no? Trasladar ideas contemporáneas a el estudio del pasado. Los inicios de la revolución industrial, que veremos en un vídeo posterior, bueno, pues a grandes rasgos, la producción industrial del siglo XVIII, excepto en el Reino Unido, que es donde empezó la revolución industrial, reproducía viejas formas de organización industrial. Un artesanado dominado por los gremios. En el Reino Unido empezó a abrirse camino el Putting Out System. Bueno, a grandes rasgos, un comerciante iba a las casas de agricultores o de las ciudades de campesinos o en las ciudades de proletarios a entregarles herramientas y material para una producción de baja calidad y hecha por gente poco preparada. La recogía y la vendía. Y a cambio de un dinero les otorgaba las manufacturas que, digamos, eran previas a la producción industrial. Y luego las reales fábricas, que aquí en España con Carlos III se desarrollaron algunas, la Real Fábrica de Tapices, la Real Fábrica de vidrio, si no me equivoco, o algo así. Fabricaban sobre todo artículos de lujo y estratégicos, ¿no? Y producción estratégica, ¿no? Como munición y demás. Hay una Real Fábrica en Navarra, ¿no? Que construyó Carlos III. Mandó construir Carlos III. Las fábricas modernas aparecen a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido e incorporan la máquina al proceso de producción con nuevas fuentes de energía, con la hulla, el carbón, la máquina de vapor. Es la primera que se introduce en la industria algodonera, que empieza a desplazar a la industria lanera, y después en el desarrollo de la siderurgia. Hay un rápido crecimiento de la producción industrial con un descenso de los precios y una reducción de la mano de obra. Y bueno, y aquí de momento lo voy a
lo voy a dejar y voy a dejar para un próximo vídeo cómo fue en España el siglo XVIII. De momento lo dejo aquí, abriendo un campo a la reflexión, invitándoos a reflexionar a los 3 o 4 que veis estos vídeos, pero bueno, espero que sirvan a alguien, ¿no? A lo mejor a gente que esté en el proceso de oposiciones les sirve como un pequeño esquema, ¿no? En lugar de escrito en vídeo, algo así. Bueno, espero que sirva. A mí simplemente me sirve para repasar algunos conceptos, algunos temas, para darle una vuelta a los temas más importantes y bueno, pues para en algún momento poder transmitirle a los alumnos con conocimiento de causa, adaptándolo, por supuesto, a los procesos de enseñanza, ¿no? A los métodos y procesos de enseñanza, pero primero el profesor tiene que saber profundamente esto, y bueno, estos esquemas sirven para profundizar, con lo cual invito a profundizar. Hay que leer a John Leech, por ejemplo, muy importante para entender estos cambios del siglo XVIII. Bueno, a Benazar Etol, que he citado antes, la historia moderna. Josefina Castilla, esa fue profesora mía en el grado. Una gran profesora, ya está jubilada de la UNED. Historia moderna de España de 1665 a 1808, enfocado a España, ¿no? Carlos III de la Ilustración, de Domínguez, y bueno, pues no sé, Ribot, por supuesto, siempre hay que leer a Ribot, Historia del Mundo Moderno, también profesor de la UNED, y miembro de la Real Academia de Historia. Y bueno, sigo en otro vídeo. Reflexionar, pensad, leed, aprended, discutid. Pensamiento crítico. Gracias, adiós.